Buenos días, bienvenidos a su tema de catequesis para primera comunión. Les pedimos una disculpa, sabemos que ya están muy desesperados, que ya quieren ver su tema. Nosotros también ya estamos desesperados por darles el tema, pero de verdad si supieran todo lo que tenemos que hacer para que la transmisión pues salga, hacemos todo un maratón. No sirven los cables, la luz, el internet. Entonces les pedimos una disculpa, porque pues sabemos que ustedes tienen su tiempo, ¿verdad? Los que no pueden estar ya ahorita, entendemos que a lo mejor ya tenían destinado este momento para tomar su clase y luego tienen otra actividad. Bueno, pues los invitamos a que después chequen su tema. Si pueden estar ahorita y pasar su asistencia en este momento, pues obviamente que les vamos a tomar en cuenta su asistencia, ¿ok? Y bueno, vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy. Yo soy la catequista Cristina y doy catequesis en el sector Santa María de Guadalupe. Les decía, la más cordial bienvenida a esta lección, que es la lección número 15. La lección se llama el sacramento del perdón. El sacramento del perdón. Miren, este tema se divide en dos secciones. Por lo tanto, el día de hoy solo vamos a ver como que la introducción de este sacramento, y en el siguiente tema de la próxima semana ya se profundizará un poco más en cómo hacer una buena confesión. Hoy vamos a aprender qué es el sacramento del perdón. Muy bien, entonces tomamos todos nuestro libro donde viene la lección 15 y vamos a iniciar primero poniéndonos en las manos de nuestro Señor. Vamos a hacer una oración para que nosotros podamos empezar nuestra actividad. Nos persignamos, nos ponemos de pie frente a la imagen de nuestro Señor y iniciamos con nuestra oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta mañana, Señor, te damos gracias por el don de la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque sacias todas nuestras necesidades físicas, espirituales, materiales. Te pedimos que en esa gran misericordia tomes, Señor, control de nuestra mente y nuestro corazón, para que pongamos atención y no nos distraigamos, para que aprendamos lo que tú nos quieres mostrar el día de hoy. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Creador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a ver un pequeño video que nos va a mostrar qué es lo del sacramento, qué es el sacramento de la... Cuando nos bautizan, se nos limpian todos los pecados. Pero después cometemos pecados, y entonces, ¿qué podemos hacer? Necesitamos pedir perdón a Dios. Solo Dios perdona los pecados. Podemos recibir su perdón rezando desde casa, pero los pecados más serios requieren una atención más seria. Dios nos ha dado un sitio donde curarnos: la Iglesia Católica. En parte nos curamos cuando vamos a misa. En la misa, en la iglesia, hay mucha gente que reza pidiendo misericordia a Dios. Pero el mejor modo de recibir la misericordia y el perdón de Dios es en el sacramento de la reconciliación. Este sacramento ha cambiado de nombre a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero no importa cómo se llame, el objetivo es el mismo: recibir el perdón de Dios y reconciliarse con Él y con su Iglesia. Pero la reconciliación no empieza cuando tú te sientas con el sacerdote. Empieza antes, en tu corazón. Esto se llama arrepentimiento. Y es cuando pasas un rato rezando, no solo pensando en qué has hecho mal, sino también en qué dejas de hacer. Esto también se conoce como examen de conciencia. Ahora estás listo para ver al sacerdote. Esto se llama confesión.
Empieza diciéndole cuánto tiempo hace que no te confiesas. Esto le ayudará para aconsejarte mejor tras contarle tus pecados. Después, cuéntale tus pecados. Recuerda que es un momento entre tú y Dios, y que el sacerdote está ayudándote. Sé claro por lo que dices, pero no te alargues contando historias. Una vez hayas acabado, el sacerdote te pedirá que hagas algo para demostrarle tu arrepentimiento a Dios. Esto es la penitencia. Puede que sea rezar algo, o quizá te sugiera que hagas algo. Cuando acabes, te pedirá que digas un acto de contrición. Es una oración para decir que sientes lo que has hecho. Puedes decir una más formal, o también puedes decir una más personal. Después viene la absolución. Aquí es donde entra el poder de Dios. Este es el milagro. Si de verdad te arrepientes de lo que has hecho, se te perdonarán todos tus pecados. Pero aún no has terminado. La última parte del sacramento, conocida como cumplir la penitencia, que es cuando sales de la confesión, no solo perdonado, sino fortalecido, para vivir según Dios quiere, hacer tu penitencia y vivir una nueva vida con la ayuda de su gracia. Confesión, penitencia. No es solo decir nuestros pecados, es preparar nuestro corazón confesando lo que hemos hecho mal y volver al mundo llenos de la gracia de Dios, hasta que necesitemos volver y hacerlo otra vez. Los obispos sugieren que nos confesemos una vez al mes, y la Iglesia lo requiere una vez al año. Recuerda, todo el mundo peca. Todos cometemos errores que nos alejan de una vida santa y perfecta. Solo Dios perdona, a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, le dio a la Iglesia el sacramento de la confesión, para reconciliarnos con Dios y nuestra familia en la fe. Bueno, una vez que ya hemos visto el video y que ya nos ha dado un panorama de todo lo que vamos a ver en el tema del día de hoy, es importante que nosotros sepamos entonces que Jesús nos conocía muy bien y sabía que algunas veces nos alejaríamos de Él por causa del pecado. Por eso instituyó un sacramento muy especial. Jesús nos dejó un gran regalo para poder estar siempre cerca de nosotros. Ese es el regalo de la penitencia. Miren, el sacramento de la penitencia, como lo vimos en el video, tiene varios nombres. Lo podemos escuchar como el sacramento de la penitencia, el de la reconciliación, ¿verdad? O en este caso decía pues, nuestro tema, el sacramento del perdón. ¿Qué es meramente el sacramento de la penitencia? Es el sacramento por medio del cual Dios perdona nuestros pecados. ¿Y qué es un pecado? Nosotros ya lo hemos visto en los temas anteriores que es un pecado. Un pecado es una ofensa al amor de Dios a quien el hombre desobedece cuando obra mal. Cuando nosotros no cumplimos la voluntad de Dios, entonces estamos cometiendo pecado. De esos pecados es de los que Dios nos perdona. Porque este pecado, ¿qué es lo que hace? El pecado nos aleja de Dios, nos separa de Dios. Estamos viendo entonces en la imagen, en un lugar, de un lado hay un campo verde que tiene vida y ahí está Dios. Pero en medio, en el vacío, está el pecado, ¿verdad? Y del otro lado vemos un campo que no tiene vida, ¿verdad? Hay muerte. Y entonces el pecado, ¿hacia dónde nos lleva? Hacia la muerte. Nos aleja de la vida divina, la vida que Dios nos da, y entonces nos aleja de Dios. ¿Qué es el sacramento de la penitencia? Vamos a empezar. ¿Quién instituyó el sacramento de la penitencia? Entendamos por instituyó, si ahorita nos dijeran la palabra, ¿quién lo inventó? ¿Quién lo creó? ¿Verdad? ¿Quién lo creó? Vamos a ver esta otra imagen que nos está diciendo ahí
que el domingo de Pascua, en la tarde del domingo de Pascua en que Jesús resucitó, estaban reunidos los apóstoles y Jesús apareció en medio de ellos, sopló sobre ellos y les dijo estas palabras: reciban al Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Esto viene en la palabra de Dios en San Juan, capítulo 20, del 22 al 23. Y es en este momento en el que Jesús instituye el sacramento de la reconciliación. Y les da poder a sus discípulos para que sean ellos los que perdonen los pecados. En este tiempo de nosotros, ¿quién es el que toma el lugar de los apóstoles de Jesús? El sacerdote. Es Jesucristo mismo el que le da poder al sacerdote para perdonar los pecados. ¿Qué pecados son los que se perdonan por medio del sacramento de la reconciliación? Por medio del sacramento de la reconciliación o penitencia, Dios nos borra los pecados cometidos después del bautismo. Recordemos, cuando nosotros nacemos con el pecado que se llama pecado original, pero que nosotros no hemos cometido ese pecado. Por lo tanto, cuando nosotros nacemos y que Dios nos concede de su vida divina, de ser hijos de Dios, mediante el bautismo se nos borra este pecado. Pero el Señor sabía que somos débiles y que en el transcurso de nuestra vida íbamos a cometer otros pecados después de nuestro bautismo, porque en el momento en el que somos bautizados quedamos totalmente limpios, puros. Y entonces vamos cometiendo pecados a lo largo de nuestra vida, y para ello fue que Jesucristo instituyó el sacramento de la penitencia, para que se nos fueran perdonados esos pecados que cometemos después de nuestro bautismo. Por el sacramento de la penitencia o confesión, recuperamos esa vida de gracia y la amistad con Dios. ¿Qué es la vida de gracia? El amor de Dios. Dios nos concede su amor para que tengamos la fuerza para poder cumplir con su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Cumplir con los mandamientos de la ley de Dios, con los mandamientos de la iglesia, con las obras de misericordia. Entonces, es la fuerza que Dios nos concede para que cumplamos su voluntad. Y obviamente, pues la amistad con Dios. Cuando nosotros nos molestamos o nos peleamos con nuestro mejor amigo, ¿qué sentimos? Nos sentimos tristes, nos sentimos angustiados, desesperados y decimos: es que no sé cómo hablarle, y qué tal si no me quiere perdonar o no me quiere disculpar por lo que le hice, porque fue muy feo. Entonces nos sentimos muy mal. Cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la penitencia, del perdón o la reconciliación, que también así se llama, recuperamos nuevamente esa amistad con Dios. Dios nos perdona y nos da su amistad y nos da su amor para que nosotros podamos seguir en esta vida y podamos seguir venciendo las tentaciones para no caer nuevamente en el pecado. Por eso es muy importante que cuando nosotros nos acerquemos al sacramento de la penitencia, pues estemos realmente arrepentidos de lo que hemos hecho, estemos realmente arrepentidos de haberle fallado a Dios. Por el sacramento de la penitencia nos perdonan los pecados cometidos después del bautismo. Nos da fuerza para combatir las tentaciones, como ya les lo dijimos, por medio del amor de Dios podemos combatir las tentaciones. Nos devuelve la amistad con Dios. Recuperamos la vida de gracia, ¿verdad? Decíamos, esa vida en el amor de Dios. Este sacramento lo debemos recibir cuando cometemos un pecado mortal. ¿Recuerdan cuáles son los pecados mortales? Ya les habíamos dicho, los pecados graves, los que quebrantan nuestra amistad con Dios, que es faltar a los mandamientos de la ley de Dios, a los mandamientos de la iglesia, a las obras de misericordia. Cuando cometemos un pecado mortal, indispensable confesarnos. Dios nos perdona los pecados
pecados a través del sacerdote por medio del sacramento de la penitencia. Si ven la imagen, está un joven que se está confesando, está el sacerdote, pero ¿quién está ahí también con el sacerdote? Jesús. Y es Jesús el que perdona nuestros pecados por medio del sacerdote, ¿verdad? Aquí quien actúa en nombre de nuestro Señor, pero es Él mismo el que perdona nuestro pecado. Cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la confesión, pues es Jesús el que nos perdona. Y miren, aquí está la imagen. Es Dios mismo quien perdona nuestro pecado, quien está en espera de que nosotros vayamos a reconciliarnos con Él. Cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la penitencia, no solo nos reconciliamos con Dios, sino también con toda su familia, que es la iglesia. Entonces, como decimos, con toda la familia que es la iglesia, es importante que nosotros sepamos que si Dios nos perdona, nosotros también debemos estar dispuestos a perdonar a aquellos que nos ofenden. ¿Qué dice el Padre Nuestro al final? Casi al final. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si nosotros queremos que Dios nos perdone así en el sacramento de la penitencia, pues nosotros también tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden. Y al respecto, les voy a compartir un cuentito. A ver, vamos a poner mucha atención en este cuento que se llama Aprendiendo a Perdonar. Pongamos atención. El pequeño Mario estaba casi listo para recibir su primera comunión. Gracias al apoyo de sus padres, aprendió todas las oraciones y fue constante en su preparación. Un día antes de la fiesta, su mamá le dijo: está todo listo, solo te falta la confesión para que puedas recibir a Cristo en tu corazón. Mario comentó: en la tarde iré con el padre Dionisio. Estoy un poco nervioso porque será mi primera confesión. Su mamá le dio ánimo y le pidió que invitara a la fiesta a todos sus compañeros de su clase. Sin embargo, Mario no pensaba en invitar a Roberto ni a Rubén, porque les tenía mucho rencor. Un incidente en la escuela les había distanciado, y aunque ellos le habían pedido disculpas, Mario no les dirigía la palabra. Pensaba: no los voy a perdonar nunca. El niño se dirigió a la iglesia, y ahí el padre Dionisio preparó a los pequeños con una reflexión, y les dijo: el sacramento de la penitencia perdonará sus pecados y los dejará limpios como el día de su bautismo. Van a recibir el perdón, pero antes de la confesión quiero que piensen en las personas que los han ofendido. Mario pensó en Roberto y en Rubén. El sacerdote continuó: Dios perdonará todos sus pecados, pero les pide que traten de no volver a pecar y también que perdonen a quienes les han ofendido. Como los niños se quedaron admirados por ese comentario, el padre Dionisio les contó una historia. Un rey perdonó la deuda de un hombre que le debía muchos millones. En lugar de eso, pudo haberle quitado todos sus bienes y luego venderlo como esclavo, junto con su esposa e hijos. Sin embargo, prefirió perdonarlo. Mario se entusiasmó con la narración y comentó: de seguro ese rey representa a Dios, porque Él perdona todas nuestras deudas y no nos trata mal por nuestros pecados. El padre Dionisio se alegró por la intervención de Mario y continuó: muchos quisieran que esta parábola hubiera terminado de esa manera, pero no fue así. La historia nos dice que el hombre que había sido perdonado salió del palacio muy contento y agradecido, pero en el camino se encontró con un amigo que le debía muy poco dinero. Se puso furioso y lo agarró por el cuello. Quería estrangularlo, mientras le exigía que le pagara la deuda. Su amigo se le arrodilló, le prometió que le pagaría todo, pero le pidió que le tuviera paciencia. El sacerdote detuvo
la narración y les preguntó a los niños: ¿y qué creen que pasó? Y todos los niños contestaron: lo perdonó. Entonces el padre Dionisio continuó la historia. Lamentablemente no lo perdonó, lo metió a la cárcel. Los niños dijeron en voz alta: se portó muy mal. El sacerdote terminó la historia. El rey se enteró de lo sucedido y mandó llamar al hombre de malos sentimientos y le dijo: te perdoné la deuda porque me lo suplicaste. Debías haber hecho lo mismo con tu compañero. Sin embargo, no lo hiciste porque tienes un corazón duro. Entonces el rey lo metió en la cárcel para que le pagara la deuda. El pequeño Mario aprendió la lección y al confesarse sacó en ese momento el rencor de su corazón y luego invitó a Roberto y a Rubén a su fiesta. El día de su primera comunión dijo con todo el corazón la oración del Padre Nuestro y puso especial atención cuando decía: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fin del cuento. Este cuento entonces nos muestra cómo es que nosotros también debemos de perdonar y tener pues un corazón sensible hacia todos los demás. ¿Cómo se realiza, cómo se lleva a cabo el sacramento de la penitencia? ¿Qué tenemos que hacer cuando lleguemos a confesarnos? Cuando cometemos un pecado, pues nos arrepentimos. Primero que haya arrepentimiento y deseamos pedirle perdón a Dios por lo que hemos hecho. Entonces nos acercamos ¿a quién? A un sacerdote. El sacerdote nos recibe y nos pide que le digamos nuestros pecados. Nosotros le decimos nuestros pecados, es decir, le decimos en que hemos ofendido a Dios. Después el sacerdote nos dice algunas palabras de aliento, ¿verdad? Como que ya no hagamos lo mismo, que reflexionemos en el amor que Dios nos tiene. Bueno, nos da como un consejo, unas palabras de aliento para que sigamos siendo pues buenos hijos de Dios. Y después nos deja una penitencia. Por lo general una penitencia pues es un momento de oración, ya sea alguna oración que nosotros ya sabemos, Padre Nuestro, Aves Marías. Algunos sacerdotes incluso dejan un rosario o dejan leer una parte de la Biblia, asistir a misa, ¿verdad? Todo eso antes de que nos dé la absolución. Acto seguido pues nos da la absolución diciendo estas palabras: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Estas son las palabras que nos dicen en el momento de la absolución. Estoy diciendo cómo es el proceso en general cuando nosotros nos vamos a confesar. La próxima clase nos dirán cada uno de los pasos para realizar una muy buena confesión. En su libro vienen estas imágenes al respecto de lo que ya comentamos, cómo se lleva a cabo el sacramento, y nos dice que escribamos en el círculo el número que corresponde de acuerdo al sacramento de la penitencia. Atención, así viene en el libro de los niños del sector Santa María de Guadalupe. En todos los demás sectores, esta actividad, lo que van a hacer ustedes es irse a la sección recortable de su libro, que viene en la parte de atrás, en la parte final, y van a recortar las figuritas, las imágenes, y las van a pegar en orden en los recuadros que vienen en su libro. La 1, la 2 y la 3. Entonces, ¿aquí qué número le pondríamos a esta figurita? ¿Qué número sería? Aquí vemos que primero va llegando el niño. ¿Y después qué pasa? Se hinca y espera ¿a quién? A que llegue el sacerdote. Ya les dimos el orden. No les di exactamente el número, pero el orden ya está. Va llegando, se hinca, ¿verdad? Se prepara para que en ese momento el sacerdote escuche sus pecados y le dé la absolución. A ver con qué palabras dijimos que el Padre da la absolución. Dice: yo te absuelvo, y fíjense cómo el Padre nos absuelve
nos absuelve los pecados en el nombre de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la actividad que viene entonces ahí en su libro. Decía el video que vimos en el comienzo del tema que algunos sacerdotes nos ponen a hacer una oración, sí, sobre todo los sacerdotes que ya son de más edad, ¿verdad? En el momento de la confesión nos ponen a que recemos sobre todo la del acto de contrición. Así es que tarea para este tema, aprenderse de su oracional el acto de contrición. Usted ya se debe de saber todas las oraciones, pero nada más para que le dé un repaso y sepa que esta oración es muy importante en el momento en que pues nosotros aprendamos en que nosotros aprendamos para confesarnos, que es importante que tengamos esta oración muy bien aprendida. Viene también en nuestra actividad unas preguntas, ¿cierto? Después de esto vienen unas preguntas que nos dicen, que nos vamos a aprender muy bien. ¿Quién instituyó el sacramento de la penitencia? Ya lo dijimos. ¿Quién la instituyó? Muy bien, Jesús. ¿Cuándo debemos de recibir el sacramento de la penitencia? ¿Cuándo? Claro, cuando cometemos un pecado mortal y estamos arrepentidos, ¿verdad? Condición importante, estamos arrepentidos. ¿Quién nos perdona los pecados en nombre de Dios? ¿Quién dijimos que está ahí? ¿Quién nos recibe? El sacerdote, muy bien. ¿A quién nos va a recibir a ustedes? El sacerdote, no sabemos, ¿verdad? Pues el padre Aarón, otro padre que venga pues a apoyarlo el día de sus confesiones. Él nos va a estar esperando, pero es mismo Jesús el que nos está esperando. ¿Qué nos devuelve el sacramento de la penitencia? Nos devuelve la vida de gracia y la amistad con Dios. Eso es lo que nos devuelve. Si se dan cuenta, en cada uno de los temas, vamos cada catequista contestando con ustedes sus preguntas, de tal manera que contesten muy bien sus temas. Ya contestamos estas preguntas sencillas y muy tranquilamente, ¿verdad? Con lo que acabamos de ver, con el video, con la explicación que tenemos. Entonces es muy importante que nosotros sepamos ¿qué es lo que debemos confesar? Decimos, pues debemos confesar los pecados mortales, los pecados cometidos después del bautismo, y que debemos venir a nuestra confesión el día que ustedes se vayan a confesar. Yo entiendo que hay mucho nerviosismo, pero más allá del nerviosismo, que vengamos con mucho gozo y alegría, porque sepamos que el que nos está esperando para perdonar nuestros pecados es el mismo Señor Jesucristo. Vamos a ver, a escuchar Vamos a escuchar ahorita este cantito. Nuevamente les recuerdo, los recortes del libro nuevo, los que traen el cuadrito, los libros que traen el cuadrito, los recortes vienen en la sección recortable que es al final de su libro. No trae la imagen que yo les mostré. Las imágenes vienen en la parte de atrás. Las buscan, las recortan y ustedes las pegan en orden. En el libro viejito ya viene la imagen, solo pondrán el número que corresponde al orden en que se va realizando el sacramento. Vamos a escuchar este cantito. Vean la letra, vayan viendo la letra del canto para que vean a qué se refiere el sacramento de la confesión. Luego te sientes triste, Jesús no quiere
Ya vimos entonces el cantito, ¿verdad? Muy bonito, que nos habla sobre qué es el sacramento de la reconciliación. Y bueno, ya en la parte final vamos a recordar que Jesús es quien instituyó el sacramento de la penitencia o confesión, por el cual nos perdona los pecados cometidos después del bautismo. Por el sacramento de la penitencia recuperamos la vida de gracia y la amistad con Dios, y debemos acercarnos con mucho amor y cariño al sacramento de la penitencia. Después vienen las preguntas que van a pasar en su cuaderno. ¿Qué es el sacramento de la penitencia? ¿Quién instituyó el sacramento de la penitencia? ¿Qué efectos tiene el sacramento de la penitencia? ¿Y quién administra el sacramento de la penitencia? Las van a anotar en su cuaderno, y obvio que estas son las que se tienen que aprender de memoria. Estas son sus memorizaciones. Vamos a la parte final donde dice voy a vivir. Nos pide que hagamos una oración especial, dando gracias a Dios por el gran regalo del sacramento de la penitencia o confesión, que permite que volvamos a ser sus amigos. Muy bien, entonces aquí tenemos, ya les puse un ejemplo de una oración que es con la que vamos prácticamente a finalizar nuestro tema del día de hoy. Vamos a ver la oración. Y bueno, al final dice, me voy a acercar al sacramento de la penitencia con mucha confianza y con mucho amor a Dios. El día que nos vayamos a confesar, que lo hagamos con gusto. Es la primera vez que nos vamos a confesar, también es nuestra primera confesión, y debemos celebrarla y debemos de tener gozo y alegría cuando nos vamos a confesar, porque nos vamos a reconciliar con Dios. Le vamos a pedir perdón de todo lo que hemos hecho que a Él no le agrada. Muy bien. Entonces, ya dijimos de tarea el acto de contrición y una oración semejante a la que vamos a hacer ahorita para finalizar nuestro tema. Les pido que nos pongamos de pie y que demos fin a nuestro tema con la oración que nos está pidiendo como actividad nuestro libro del día de hoy. Y vamos a terminar diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por el gran regalo del sacramento de la penitencia, porque en él descubrimos la grandeza de tu amor que nos perdona, nos lava y nos santifica, haciendo volver nuestros corazones a ti con nuevas fuerzas para comenzar de nuevo, pues eres un Dios misericordioso, lleno de compasión, que nos recibe con un abrazo de paz y de perdón, manifestado en la persona del sacerdote que actúa en tu nombre, mostrándome que me recibes nuevamente como amigo y me invitas a la conversión. Desde ahora haré el propósito de no ofenderte más, porque también yo te amo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues esto es nuestro tema del día de hoy. Recuerden prepararse muy bien para el siguiente tema, que va muy acorde a este. Hay que tener entendido este tema para que podamos entender bien el tema que viene, que es la otra parte de la confesión, cómo hacer una buena confesión. Pues que tengan una bonita semana, Dios los bendiga, y pues nos vemos para el siguiente tema.